En la vida hay muchas oportunidades y a veces las dejamos pasar. A veces lo hacemos por miedo, otras veces porque no creemos y en otras ocasiones es porque vemos difícil el inicio. En esta ocasión voy a hablar de algunas historias de personas que dejaron pasar esa oportunidad en su vida, de haber conseguido muchos beneficios económicos, de haber conseguido fama, haber conseguido historia, pero que lamentablemente se perdieron justo en el momento cuando no lo debían de hacer. La primera es de Pete Best. Ustedes sabían que hubo un quinto Beatle, ¿no? Que hubo otro integrante de este famoso grupo musical, de esta organización que marcó una tendencia y marcó en los años 60 y parte de los 70 lo que el mundo decía una fiebre de la música. ¿Quién era Pete Best? Este caballero fue el baterista original de los Beatles, de 1960 a 1962, justo antes de que la banda explotara mundialmente. Su historia es famosa por ser uno de los despidos más sonados del rock. En agosto de 1960, los Beatles necesitaban un baterista urgente para irse a tocar a Hamburgo, Alemania. Pete tocaba con su banda, los Blackjacks, y su mamá Mona Best manejaba el Carlsbad Coffee Club en Liverpool, donde los Beatles habían tocado. Mona los ayudó a conseguir la audición de Pete. Les dijo que tenía un baterista. Y ese baterista era nada menos y nada más que su hijo. Además, él tenía su propia batería y esto pesó mucho en los otros tres integrantes. Viajaron a Hamburgo y se curtieron tocando 8 horas diarias. De 1960 a 1962, Pete grabó con ellos en Hamburgo en el Cavern Club y en su primera audición para la Decca Records el 1 de enero de 1962. Esa es la famosa sesión que Decca rechazó a los grupos con guitarras, porque éstas estaban pasando de moda, según ellos. Pete tenía una cualidad sobre los demás integrantes del grupo, y es que le decían el guapo, porque tenía muchas fans, y le decían el man moody. Su look serio y su cabello atraía a las chicas, a veces más que Paul y John. Esto creó cierta distorsión en el grupo y finalmente esto no encajó con el resto de los integrantes. Aunque era popular, no encajaba con el sentido del humor y la irreverencia de Lennon, McCartney y Harrison. Finalmente dejó la banda, dejó el grupo y se perdió muchos beneficios: dinero, fama, hasta poder. Este es un ejemplo de lo que muchos deben de poner atención cuando están en el origen de una actividad que de repente puede ser la actividad que les puede cambiar la vida. Pete Best sí estuvo en los Beatles, pero ¿cuántos conocen que él fue parte de esta integración? Bueno, y continuando con personajes o personas que quedaron en el olvido por no haber continuado, por no haberle dado atención a la oportunidad que Dios les estaba dando, está la de este personaje que ustedes ven en pantalla. Se llama Ronald Wayne, 1976. ¿Quién era él? En ese momento tenía 41 años, cuando Jobs tenía 21 y Wozniak tenía 25. Trabajaba con ellos en Atari. Él era el adulto del grupo y tenía experiencia en negocios y en papeles legales. Socio nada menos y nada más que de Steve Jobs y Wozniak. En ese momento eran nadie. Prácticamente el mundo pasaba desapercibido para ellos porque nadie los conocía. Pero ¿qué hizo este hombre, Ronald Wayne? Dibujó el primer logo de Apple, aquel logo de Isaac Newton bajo el manzano. Segundo, redactó el contrato de sociedad original de Apple Computer el 1 de abril de 1976. Por esto, le dieron el 10% de la empresa. Jobs y Wozniak tenía el 45% cada uno. Pero aquí viene una parte sumamente interesante.
cuánto duró esa sociedad o cuánto él permaneció dentro de la sociedad. ¿Cuántos días, cuántos meses o cuántos años? Pues debo de decirles que prácticamente fueron horas. Solo estuvo 12 días. Sí, así como lo escuchan. 12 días como socio. El 12 de abril de 1976 vendió su 10% por $800. ¿Y cuál fue la razón para que él se haya autodespedido de una oportunidad gigantesca para tener dinero y para ser famoso y para tener o ser parte de esta enorme empresa? Simplemente él tenía miedo. Jobs había pedido un préstamo de $15,000 para comprar piezas para el primer pedido de 50 computadoras. Como la sociedad era legal y todos respondían con su patrimonio, si el negocio fallaba, los acreedores podían ir tras sus bienes. Ronald ya había quebrado con otra empresa. En algún momento dijo, tenía casas, autos y una cuenta bancaria. Ellos no tenían nada que perder. Y simplemente decidí retirarme. ¿Qué cosas de la vida? ¿Cómo se pueden perder este tipo de oportunidades? Cualquiera puede decir hoy, sí, qué bruto. ¿Cómo perdió la gran oportunidad de ser multimillonario? Porque saben ustedes cuánto tendría hoy este hombre. La no menos sorprendente cantidad de 300,000 millones de dólares. Eso representa el 10% de esta compañía que fundó Wayne junto con este caballero y Steve Jobs. Algunos de los grandes inversionistas dicen que es considerado el peor negocio de la historia. Años después, por cortesía y por un cariño, la compañía le pagó otros $1,500 para que renunciara a cualquier reclamo futuro. En total, su 10% lo vendió por $2,300. Una vez escuché la frase, el tren solo pasa una vez por la estación. Nunca regresa. Nunca el tren va a ir para atrás. Los trenes solo van para el frente. Puede ser que la oportunidad de tu vida sea subirte a ese vagón, independientemente de que haya gente maloliente, haya gente desagradable, haya gente que no vale la pena viajar con ellos, pero tienes que viajar con ellos. O los riesgos que podría haber, que se podría descarrilar el tren, que podría haber una bomba, que podrían haber tantas cosas que suceden. Pero te tienes que subir, afrontar el riesgo, porque la vida es esa, afrontar los riesgos. Puede ser que en el futuro, cuando menos lo esperes, los réditos vengan de la mejor forma y en gran medida. Bueno, son oportunidades que Dios nos sigue presentando. Voy a presentar la siguiente historia y vean esta imagen. Seguramente a usted ni siquiera se le ha cruzado por la mente quién es. O algunos que le gusta el arte, o que le gustan las caricaturas, o que le gusta todo ese ambiente de los cómics, sabrán de quién se trata. Se llamaba Ub Iwerks. ¿Quién era Iwerks? El mejor amigo de Walt Disney y su socio creativo. Él cofundó el Iwerks Disney Commercial en 1920 y después tuvo la Law of Grand Films. Era el animador estrella y dibujaba mucho mejor y más rápido que Walt Disney. Él animó casi todo el primer Steamboat Willie. Si tenía más talento que Walt Disney, si era un buen negociante porque era socio, ¿qué le pasó? ¿Por qué se retiró?
¿Por qué dejó ir la gran oportunidad? Y aquí les cuento. En 1930, un inversionista le ofreció su propio estudio con financiamiento. Up aceptó y fundó Iwerks Studio. Walt Disney lo tomó como una traición asesina, muy personal porque eran amigos. Pero lamentablemente, su estudio no funcionó y en 1940 regresó a Disney, pero ya no como socio, sino como un técnico de efectos especiales. Inventó procesos como la cámara multiplano. Hizo tantas cosas alrededor que si él hubiese sido parte de la sociedad, hubiese tenido por lo menos entre el 40 y 50% de las acciones. Pero hay algo bien interesante en la historia de Walt Disney y sus socios. Este primero, Up, el que llegó, el que pudo haber sido realmente el dueño de todo. Como Up deja la oportunidad, llega alguien más. ¿Y de quién se trata? Se trata nada más y nada menos que el hermano de Walt, Roy Disney. El hermano de Walt se quedó y se convirtió en el socio fundador de Disney Brothers Studio. En 1923 manejó el dinero mientras Walt creaba y creaba. Se dice que ese puesto de Roy era el ideal, porque él pudo haber sido la mano derecha o la mano igual que manejara la gran industria de Walt Disney. Oportunidades que se nos van de las manos. El tren, no se le olvide, el tren solo pasa una vez. Súbase. Súbase porque de repente, aunque sea tufoso, aunque tenga muchas dificultades, puede ser que ese vagón donde usted va es el que lo lleve al destino del éxito. Bueno, y quiero cerrar con alguien a quien yo admiro por su tesón, por su forma de hacer negocios, por muchas cosas, que tendrá algunos defectos definitivamente, pero lo admiro también porque lleva mi nombre. Y él es un precursor, es alguien que cambió la historia del automovilismo en el mundo. Se trata de Henry Ford. Pero también Henry Ford tuvo un personaje a su lado que quedó en el olvido, que quedó para la historia nada más como una persona que perdió su oportunidad. Es este caballero que ven en pantalla, Alexander Malcolmson, el socio de Henry Ford que se retiró en el momento más inadecuado de su historia. ¿Quién era Alexander Malcolmson? 1906. Un comerciante del carbón de Detroit. Fue el primer gran inversionista de Ford Motor Company en 1903. Puso $28,000 y tenía el 25.5% de la empresa de Henry Ford. Henry Ford también tenía el 25.5% y habían otros socios. La pregunta es, siendo un negocio tan atractivo y teniendo tanto potencial, ¿por qué Malcolmson se retiró? ¿Por qué se fue de esta sociedad cuando él ya era un empresario, cuando él conocía de negocios? Se retiró porque chocó con Henry Ford. Malcolmson quería vender autos caros de lujo para ganar más por unidad, pero Henry Ford quería autos baratos para las masas. Como no se ponían de acuerdo, en 1906, Malcolmson vendió su parte a Henry Ford por $175,000 y se salió muy molesto. Se fue. $175,000 de aquel entonces era bastante dinero, sin duda alguna. Pero, ¿cuánto hoy representa la empresa de Henry Ford? Hay un dato sumamente curioso y duro a la vez. Con esa venta, Ford tomó el control de toda la compañía. Si Malcolmson se hubiese quedado, hoy esos $175,000 valdrían casi $175,000 millones. En otra ocasión seguiré contando más sobre esta compañía porque tuvo otros socios, entre ellos los Dodge, de la marca del mismo vehículo,
y que definitivamente tuvieron la oportunidad también de crecer con la Ford Company. He conocido muchas personas que han tenido grandes oportunidades y lamentablemente las han perdido. Se han retirado justo cuando ya la mina tiene el oro casi al borde de la entrada. No te vayas, no te retires. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 36 dice: persevera con paciencia. Es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirás todo lo que Él ha prometido. Persevera con paciencia y verás que vas a tener buenos resultados. No te retires antes de tiempo, que otro puede alcanzar la meta y puede alcanzar el éxito que tú habías iniciado. No tengo la menor duda de que esto te va a servir. Muchas gracias.